En el presente video voy a hablar un poco acerca de las normas, cuál es su definición, o sea, cuál sería, ¿no? el significado de la palabra norma, la historia, ¿no? de cómo han ido cambiando las normas y qué tipo de normas existen. Bien, para comenzar, voy a comenzar diciendo que las normas siempre han existido, pero para eso primero tenemos que saber qué son las normas. Bien, las normas son reglas acerca de cómo actuar en cada circunstancia de la vida, ¿no? Y que ordenan la conducta de las personas. A veces sucede que las normas se pueden elegir y otras veces sucede que hay poco margen de elección. Bien, con respecto a el tema de la relación entre normas y seres humanos, se puede decir que son una capacidad, o las normas más bien tienen la capacidad de darse y que es propia del ser humano. Ahora, ¿por qué es esto? Porque, bueno, dentro del mundo animal, por ejemplo, los animales no podrían darse esto porque tienen instinto. En cambio, el humano tiene instinto y cultura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, o sea, eh, para entender un poco, bueno, la cultura es el modo que tiene una sociedad o un grupo humano de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, trabajar, producir o edificar, ¿no? Entre otros aspectos. Y también se refiere a la manera de comunicarse, relacionarse y expresarse y que es propia de los seres humanos. Y esto tiene que ver un poco con cómo se norman las cosas en la vida, ¿no? O las situaciones. Es por eso que las normas están dentro de la cultura. Eh, con respecto a las normas, también podemos decir que comprenden, o más bien eh, podrían ser señaladas como reglas de comportamiento. Y estas reglas de comportamiento existen desde la antigüedad. Un ejemplo es el uso del el nombre y el apellido, ¿no? Si nos remontamos a su origen, ¿no? Hacia el siglo V antes de Cristo, ¿no? Más precisamente en Roma, en la época de la República, cuando se creó la ley de las 12 tablas, ¿no? O sea, lo que da inicio al derecho romano, ¿no? El derecho escrito. En esta ley de las 12 tablas se estableció el uso del nombre y el apellido, ¿no? En el caso del apellido, ¿no? Se transmite del padre al hijo por herencia, ¿m? Y así hasta las siguientes generaciones. Pero bueno, eso cambió un poco, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Que hasta el año 2012 se mantenía esa regla y hoy en día incluso se puede reconocer el apellido de la madre. También cabe indicar que hay características comunes entre las normas. ¿Cuáles son estas características? Bien, en primer lugar, algunas varían, ¿no? Según la época y la sociedad. A veces las normas no son las mismas, ¿no? El contexto o las características de una sociedad hacen que cambien, ¿no? Y se adapten a esa nueva realidad. Otra característica es que otras normas son comunes a toda la humanidad. Por ejemplo, la prohibición del incesto, es decir, la relación entre dos personas del mismo grupo sanguíneo, ¿no? O más bien dentro de un grupo familiar. También la prohibición del matrimonio entre parientes sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, entre primo y prima, ¿no? O también normas que se refieren al culto a los muertos, ¿no? Por ejemplo, en la mayor parte de las sociedades del mundo se usan las tumbas, ¿no? Esto da la pauta de que el ser humano, ¿no? Por tener raciocinio, reconoce la existencia de la muerte. Ahora bien, ahora vamos a ver. Ahora bien, las normas por lo general suelen relacionarse con sanciones. ¿Y qué son las sanciones? Bien, son los castigos por el incumplimiento a las normas, ¿no? Por ejemplo, en una escuela se puede dar la sanción a un alumno, ¿no? Por romper las cosas de sus compañeros.
de lo que se deriva, por ejemplo, la sanción por parte de la escuela, ¿no? Una sanción disciplinaria, aunque también podría decirse que puede darse una especie de sanción de parte de los amigos de esa persona que cometió, ¿no? La acción de romper sus elementos. Y ahí podría decirse que la sanción sería que los amigos le quitan la amistad, ¿no? Al compañero por esa actitud que tuvo para con ellos. Bien, después tenemos que las normas no son todas iguales, por eso hay diferentes clases de normas, ¿no? Y un primer tipo de normas son los usos y costumbres. ¿Qué son los usos y costumbres? Se refieren a las prácticas comunes que se dan en un tiempo y en una sociedad determinada y por lo general no están escritas. Por ejemplo, la forma de vestirse, la forma de comunicarse, los saludos, la estética y el trato entre pares, entre otros aspectos. Por lo general, el castigo suele ser penoso, ¿no? Cuando no se cumple, ¿no? Con cualquiera de estas prácticas comunes, como por ejemplo quedar en ridículo frente a una comunidad o ante la sociedad. Después tenemos las normas técnicas, las cuales se siguen para lograr un objetivo práctico determinado. Un ejemplo, operar una computadora. En el caso de no saber o más bien de no operar la computadora, por ejemplo, la sanción sería que hay una consecuencia negativa, que en este caso sería la imposibilidad de lograr el objetivo para el cual se utiliza la máquina. Después tenemos las normas morales y éticas y estas normas se refieren a pensar sobre qué es obrar bien y qué es obrar mal dentro de la conducta humana. Por un lado, bueno, las llamadas conductas morales establecen las conductas buenas, ¿no? En cierta cultura y sociedad y varían según la cultura. Por ejemplo, bueno, en algunos casos se acepta, ¿no? La competencia entre las personas y el individualismo. Y en otras quizás estas actitudes son rechazadas y por lo general lo que se busca es la aceptación de ser solidario y no materialista. Y en cuanto a las normas éticas, son aquellas que pretenden universalidad y permanencia. O sea, universalidad en el sentido de que sean universales para todos, ¿no? O sea, que todos puedan comprenderlas. Y permanencia en cuanto a que eh, existan, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y se busca determinar y el bien, la diferencia entre el bien y el mal, más allá de las culturas y los tiempos. Es decir, por eso que no tienen, digamos, un límite de tiempo y por lo general suelen conservarse. Las normas éticas son estudiadas por una rama de la filosofía llamada justamente la ética, que por lo general plantea preguntas como qué está bien o qué está mal, y qué norma es universal o cuál norma es vigente, entre otros tipos de preguntas. Y por último tenemos a las normas jurídicas a las cuales vamos a dedicarles un párrafo aparte. Bien, las normas jurídicas presentan las siguientes características. En primer lugar, las normas jurídicas son heterónomas. Esto significa que son impuestas a las personas por otros, ¿no? En este caso, por otras personas o por instituciones, como por ejemplo las instituciones del Estado o los diferentes gobiernos que van ocupando eh, su periodo, ¿no? Dentro del Estado o dentro de un país. Y por lo general son sancionadas por una autoridad que tiene la atribución de hacerlo. En el caso, por ejemplo, de una república como la nuestra, las leyes son impuestas, por ejemplo, por el poder legislativo, ¿no? Que está constituido por el Congreso, dentro del cual se encuentran los diputados y los senadores. Otra característica es que las normas jurídicas son escritas, es decir, están organizadas en cuerpos de leyes y están registradas en un documento o archivo. La siguiente característica es que son coercitivas, es decir, su cumplimiento es obligatoria y además están impuestas por la fuerza. Por ejemplo, si una familia está ocupando una casa de manera ilegal que no le pertenece, en ese caso la policía, por ejemplo, tiene la potestad de actuar dentro de un desalojo, ¿no? ¿Por qué? Porque la policía justamente es una institución del Estado y el Estado es el único que puede ejercer la violencia de manera legal. Después tenemos que las normas jurídicas son externas.
Es decir, que estas normas se deben cumplir sin tener en cuenta la opinión de las personas, ¿no? Aunque a veces puede suceder que esas normas pueden violar un derecho, ¿no?, de las personas, ¿no? Pueden ser quizás normas injustas. Por lo tanto, lo que se debe hacer es recurrir a la autoridad competente para tratar de apelar a algún tipo de mecanismo y evocar a la protección del derecho que está vulnerado o que se está violando. Por otro lado, también tenemos que son generales, es decir, que salvo excepciones, las normas se aplican a ciertos grupos, ¿eh? Y por lo general hay grupos que requieren leyes especiales, como por ejemplo los jubilados y los empleados públicos, ¿no? Tomando el caso de los jubilados, sabemos que, por ejemplo, si tomamos lo que es el derecho a votar, se sabe que en la Argentina la obligación se impone desde los 18 años hasta los 70 años. Pero bueno, después de los 70 años los jubilados ya no tienen la obligación de seguir votando. Y por último tenemos que las normas jurídicas son territoriales. Esto quiere decir que rigen dentro de un territorio estatal o que rige en lugares que estén bajo la soberanía de ese estado, ¿no? Por ejemplo, las embajadas que se encuentran en otros países. Bien, con respecto a las normas jurídicas, también cabe resaltar dos puntos. ¿Cómo se originan las normas jurídicas? Y una vez que están sancionadas, ¿cuál es el acatamiento, ¿no? Es decir, cómo es la voluntad de las personas al momento de tener que cumplir estas obligaciones. Bien, sobre cómo se originan, ¿no? Si tomamos el caso de la sanción de una ley, por ejemplo, en nuestro país, en primer lugar tenemos que la sociedad, por supuesto, no todos sus miembros tienen los mismos intereses, aunque siempre se busca lograr el bien común, y por lo general sucede que la sociedad presenta sus demandas a sus representantes. Recordemos que en nuestro país la democracia es indirecta, o sea, se delega la voluntad o el poder de las personas a un representante, que son los que ocupan los puestos de gobierno. Y bueno, después tenemos que en segundo lugar los legisladores, es decir, los diputados y senadores, elaboran proyectos de ley a partir de las demandas que les presenta la gente, ¿no? No solamente el poder legislativo puede sancionar leyes, sino que también puede hacerlo el presidente, ¿no? Y también incluso podemos decir que la ciudadanía, ¿no? Pero para hacer esto debe recurrir a el mecanismo de la iniciativa popular. Y en tercer lugar, bueno, una vez que están presentados estos proyectos, el Poder Legislativo analiza esos proyectos y, bueno, una vez que estén aprobados, el presidente es el que decide si promulga la ley o el proyecto de algún decreto o puede vetarlo, es decir, lo rechaza, ¿no? Eso siempre y cuando, bueno, antes no haya sido rechazado ese proyecto de ley por el Poder Legislativo. Bien, la aprobación de las leyes se hacen en función del bien común, ¿no? Frente a los diferentes intereses de la sociedad. Y entonces los legisladores, ante esta situación, para poder tratar de solventar o de salvar las diferencias, se pretende que sean pertenecientes a diferentes fuerzas políticas, ¿no? Que es lo que hace a la esencia de la democracia, ¿no? Si no hay multiplicidad de voces, entonces no habría nada de qué discutir. Lo que sí también existe a veces ciertos condicionamientos dentro de lo que es la sanción de las normas. Por ejemplo, suele haber sectores que tienen capacidad de imponer sus intereses, ¿no? Por encima de las mayorías. Y también hay sectores débiles que por lo general no tienen la aprobación de normas que mejoren sus condiciones de vida. Por lo tanto, su capacidad de imponer sus intereses se ve limitada. Pero esto puede ser solucionado con los diferentes mecanismos democráticos, ¿no? Que en este caso un ejemplo puede ser la iniciativa popular que ya he mencionado o la consulta popular. Y por último tenemos el nivel en que la norma jurídica es acatada por la sociedad. Por lo general, las normas tienen un alto nivel de acatamiento o de aceptación voluntaria, ¿no? Esto tiene que ver con que
las personas aceptan la necesaria existencia de las normas para tratar de regular la vida en sociedad, salvo excepciones. O sea, a veces sucede que las normas son violadas, ¿no? No se cumplen, ¿no? Por ejemplo, al cruzar el semáforo en rojo o cuando hay una evasión de impuestos. A veces, bueno, las conductas y los argumentos de estas actitudes deben ser cuidadosamente consideradas, ¿no? Porque pueden provocar catástrofes, ¿no? Volviendo al ejemplo, ¿no? de cruzar en rojo, ¿no? El semáforo, a veces las personas que cumplen suelen no cumplir esto cuando, por ejemplo, se presenta una emergencia médica o recurrir esto a esta situación de que si nadie me ve, entonces nadie me puede decir nada y no pasa nada. Y esto a veces termina provocando severos accidentes que ponen en riesgo la vida y la salud de otras personas. ¿Sí? Es por eso que la norma espera que se acepte, ¿no? Más como una obligación ética, ¿no? Más allá de que haya que pagar una multa, ¿no? Lo que se busca es que la persona llegue a una reflexión y a una conciencia propia, ¿no? Es decir, se busca que la persona concientice, ¿no? Sobre las consecuencias más graves sobre la vida y la salud de otros. Dado que si entonces no se respetan las normas, va a ser muy difícil la regulación y la convivencia de la gente en sociedad.